Buenos días, está Joan y Sri Raghunath Das, Haribol. Hare Krishna. Buongiorno, Hare Krishna, Haribol. Hare Krishna. Lectura del Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 13, la aparición de Sri Varaha. Jai. Vamos a empezar a hacer un salto y vamos a ver este pasatiempo. Recuerda que estuvimos al final del capítulo 12, viendo ya cómo Swayambhuva Manu y su descendencia estaban poblando el universo. A ver dónde estaba. Capítulo 12 fue un capítulo muy interesante. La creación igual va a seguir después. Mm. Pero aquí llegamos cuando el padre Manu entregó su primera hija y a partir de ello todo el mundo se llenó de población. Entonces recordamos que Swayambhuva Manu es el primero de los Manus, un gran Prayapati. Prayapati significa pobladores del universo, ¿no? Muy santo. Muy bien. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhuvya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Vemos que Draupadi está lista para empezar el capítulo 13, la aparición de Sri Varaha. Y baraja. Ujú. Ujú. Capítulo 13. La aparición de Siri Baraja. ¿Con el sánscrito? Como tú quieras. Mm, Dice, Siri Sukha Uvacha, Ni Sanjavacham Bhagato, Munesh Punjata Manirpa, Uyapapracha Kauravyo, Vasudeva Katadritaham. Sri Sukadeva Goswami dijo: Oh rey, tras escuchar del sabio Maitreya todos estos temas sumamente virtuosos, Vidura inquirió más sobre los temas relacionados con la Suprema Personalidad de Dios, temas que él adoraba escuchar. Significado: la palabra Adritaha es significativa porque indica que Vidura tenía una inclinación natural a escuchar el mensaje trascendental de la Suprema Personalidad de Dios y nunca se sentía plenamente satisfecho. A pesar de seguir escuchando estos temas, quería oír más y más para poder recibir más y más bendiciones del mensaje trascendental. Claro, Vidura dijo, sí, está muy interesante todo el tema de la creación, pero quería saber más, escuchar hablar más del tema más íntimo de la Suprema Personalidad de Dios. Esa es la característica de un devoto puro. Texto 2. Ujú. Mm. Vidura Vacham Saivaswayambhuva Samsat Priyaputra Swayambhuvaham Pratilabhya Priyam Patnim Pinchakaratato Munem. Sí, aquí Vi- vemos que había un comentario del profesor que dice Ok. que Vidura pregunta acerca de los devotos, porque es bueno escuchar sobre los devotos conscientes de Krishna en el corazón. Incluso mencionaba el maestro que leer el Prabhupada y el Amrita es como leer el Srimad Bhagavatam, porque Ujú. uno habla de los devotos del Señor. Sí, y de hecho es el que tenemos para,
Bueno, es el chiquito, la historia de Prabhupada, el que queremos dar para los centros de rehabilitación. Ujú. De ahí sacaron el Prabhupada Lilamrita, ese librito. Ujú. Dice, Vidura dijo, oh gran sabio, ¿qué hizo Swayambhuva, el querido hijo de Brahma, tras obtener a su muy amante esposa? Texto 3. Charitantasya rayarser adirayasya sattamam brujime sradadainaya vishvat senarayohiasaum. Oh tú, el mejor entre los virtuosos, el rey de reyes original Manu, fue un gran devoto de la personalidad de Dios Hari, de modo que sus actividades y sublime carácter son dignos de ser escuchados. Por favor, descríbelos. Tengo un gran deseo de escuchar. Significado. El Srimad Bhagavatam está repleto de temas trascendentales relacionados con la personalidad de Dios y sus devotos puros. En el mundo absoluto no hay diferencias en calidad entre el Señor Supremo y su devoto puro. Por lo tanto, escuchar los temas relacionados con el Señor y escuchar sobre el carácter y las actividades del devoto puro tienen el mismo resultado, es decir, la evolución del servicio devocional. Sí, Ujú. porque hablar de los devotos ocupados en servicio nos da un ejemplo más directo, ¿no? De lo que podemos hacer en nuestro plano, en lo que estamos. Y también nos da la posibilidad de tener una relación personal para que nos recibir instrucciones más directas basadas en el tiempo, el lugar y circunstancia donde estamos. A Ujú. pesar de que Krishna siempre da unas instrucciones que son siempre actualizadas a todo nivel, no importa del país, el lugar, la era, sus enseñanzas siempre son totalmente actualizadas, cotidianas, etcétera, ¿no? Ahora viene el Gita Jayanti, el fin de mes, vamos a leer todo el Bhagavad Gita, la traducción. Siempre sus enseñanzas no tienen, son más allá del tiempo. Texto 4. Aquí también llegó Triadish, que después va a leer también, ¿eh? Gracias, reverencia a todos los sabios y santos. Reverencias. Texto 4. ¿Digo? Sutrasya punsam susirastramasya nan anjana surivir irito riktaham tatat gunanusravanam mukunda padaravindam hridayesu yesam. Las personas que escuchan a un maestro espiritual con gran esfuerzo y durante largo tiempo deben escuchar de los labios de los devotos puros sobre el carácter y las actividades de los devotos puros. Los devotos puros piensan siempre dentro de sus corazones en los pies del loto de la personalidad de Dios, que ofrece la liberación a sus devotos. Significado: los estudiantes trascendentales son aquellos que llevan a cabo grandes penitencias en su formación, escuchando los Vedas de labios de un maestro espiritual genuino. No solo deben escuchar las actividades del Señor, sino que también deben escuchar las cualidades trascendentales de los devotos
que están pensando constantemente dentro de sus corazones en los pies del loto del Señor. El devoto puro del Señor no puede separarse de los pies del loto del Señor, ni tan siquiera un momento. Indudablemente el Señor se encuentra siempre dentro de los corazones de todas las criaturas vivientes, pero ellas a duras penas lo saben, porque están embaucadas por la energía material ilusoria. Los devotos, sin embargo, comprenden la presencia del Señor y por lo tanto siempre pueden ver los pies del loto del Señor dentro de sus corazones. Esos devotos puros del Señor son tan gloriosos como el Señor. De hecho, el Señor recomienda que se les adore más que a sí mismo. La adoración del devoto es más potente que la adoración del Señor. Por consiguiente, es deber de los estudiantes trascendentalistas escuchar temas relacionados con los devotos puros, según los explican otros devotos puros del Señor, porque nadie puede hablar acerca del Señor o de su devoto a menos que sea él mismo un devoto puro. Entonces, ¿qué significa un devoto puro? Antes que nada, un devoto puro nunca piensa que es puro. Ujú. Siempre tiene mucha humildad, esa la vemos en nuestra tradición Vaishnava y en todas las tradiciones espirituales. La humildad manifiesta la pureza de una persona y realmente nadie puede entender cuál es la relación interna de un devoto con el Señor Supremo. A veces externamente uno puede ver con una visión material, pero cada quien tiene su relación personal con Dios y su camino. Y, y realmente hay muchas devotas y devotos puros, porque están entregados a la misión, entregados al maestro espiritual. Y si dan una vida ejemplar, viven siguiendo los valores espirituales, eso ya es pureza. Están ocupados en servicio, con humildad. No tenemos que andar con una lupa ahí buscando y analizando la vida de los devotos y de las devotas. Eso es como puede ser una gran impedimento, ¿no? Entonces, hay que ser como Premi, que dice, es increíble, todos los devotos son increíbles. Entonces, dentro de esos parámetros trascendentales y esas cualidades, Premi se ríe. Eh, eh, es que es verdad, todos los devotos son increíbles. Ahora, Sí. ahora, un buen punto de partida es lo que nos dice Lupa y Sambrita, las cualidades de un devoto puro, qué es lo que hace, qué es lo que come, cómo camina, cómo se manifiesta, cómo es su comportamiento. En la primera parte hablamos de aquel que controla la mente, la vista, el olfato, la boca, lo que siente, los genitales. Él puede hacer devotos. Entonces, este devoto dice, porque no hay nada más extático de la relación entre devotos, porque solo entre devotos podemos oír de las glorias del Señor. Entonces es muy importante saber con quién nos relacionamos y a quién le ofrecemos nuestras reverencias y a quién le ofrecemos nuestro servicio. Y este es un parámetro muy bueno cuando podemos ver, como dice Madre Divya, sin buscar una lupa los defectos, porque más tenemos cada uno defectos en grado cualitativo, pero a quien podemos servir, si lo vamos a ver que está rendido y está llevando una vida ejemplar y está cada vez presentando todo esto para que la gente se beneficie y su ejemplo mismo y su vida mismo es un ejemplo. Los vemos, existen. Vemos en las escrituras y vemos también en la vida
práctica tantos maestros espirituales y sin maestros espirituales, devotos que están, pero de una vida impecable. Y si han tenido una caída, se han sabido rectificar y tienen una vida impecable. Porque este movimiento es de misericordia. Si Yagai Madai, tremendos ecuatorianos, pudieron ser salvados por la misericordia de Nityananda Prabhu. Quiere decir nosotros que estamos buscando toda esta misericordia a los pies del loto de Srila Prabhupada, que es su representante más fidedigno. Ya. Jai. Sí, entonces vemos que los devotos, las devotas están ocupados en hablar de Krishna y de sus devotos con esa actitud apreciativa, ¿no? Y buscando seguir sus pasos, sus buenos ejemplos. No que, bueno, ese devoto es chorreado, yo también, entonces. No, No, seguir siempre el buen ejemplo. es muy importante honrar al maestro espiritual. Sí, gracias a Srila Prabhupada tenemos muchos maestros espirituales y como dice Triadish, también mismo si no son maestros, hay muchos devotas y devotas que siguen el camino, muchas Mm. veces con mucha discreción, sin llamar la atención, pero todos son fuente de inspiración, ¿no? Muy bien, ¿quieres seguir, Draupadi o ¿O alguien Prabhu más? Prabhu Triadish? Yo encantado, yo siempre queriendo estar asociado con tan grandes almas. Para mí es un honor. Todos increíbles. Sí, todos increíbles. Ya solo que se hayan acercado, ya son increíbles. Porque la gente ya no hace esto. No da ese tiempo para estudiar las astras y entender todos estos pequeños detalles que van a hacer que nuestra vida mejore y ser apreciativos y volvernos mismos críticos con nuestras actividades, porque a veces somos también muy sueltos de huesos, ¿no? Criticamos Mm, a todos, pero no nos sí. debemos cuántos defectos tenemos. Entonces es una buena manera de tener una introspección sincera, porque aquí no es el punto de quién va a ser ensalzado, sino cuánto vamos a poder servir al maestro espiritual, porque aunque no queramos, todos los beneficios que obtiene un devoto, esa paz perdurable, ese equilibrio, ese amor por Dios y por todo lo que es, ¿no?, la creación de Dios, se vuelve un hecho factible, que cambia un poco lo que vemos en la vida diaria, esta lucha como de animales por la supervivencia y el dinero y la fama y la fortuna. Entonces esto es muy, muy saludable, esta asociación con devotos, porque nos permite dar un paso hacia adelante en nuestro camino como seres humanos. O sea, como leíamos en el capítulo anterior, sabiendo cuál es verdaderamente el objetivo de la vida. Aquí lo estamos realizando o tratando o esforzándonos en el nivel que estemos. Pero bueno, esto es lo mejor que podemos hacer. Y, y gracias. Voy a seguir ahora con el 13:5, ¿no? Sí, muchas gracias, Triadish. Sí, Seguimos el y la texto foto, 5. qué hermoso, oye, ahí salvando al mundo, Diran Yaksha. La foto que subió hoy día, Ah, qué sí, hermoso. sí, sí. Y la madre también que pone las fotos busca unas fotos pero espectaculares para poner en los inicios de la clase en la página. Me llegan a mí las clases grabadas, pero una foto. Y busca del Mm. Bhagavatam, pero fotos muy, muy, muy íntimas y particulares. Muy lindo servicio. Bueno, dice así. Sri Sukavacha iti bruvanam viduram vinitam sahasrasurnascharano padanam prahrista Roma bhagavat katyayam praniyam manomuir avyakashta chasta. Sri Sukadev Goswami dijo a la personalidad de Dios y Krishna, le complacía colocar sus pies en el loto, en el regazo de Vidura.
colocar sus pies de loto en el regazo de Vidura. Porque Era el Vidura tío. era humilde y Ujú. gentil. Cualidades que debemos imitar, ¿no? El sabio Maitreya se sentía muy complacido con las palabras de Vidura y influenciado por su espíritu, trató de hablar. Ahí estaban los dos, ¿no? A la orilla del río, justo antes de la partida del Señor, oyendo todas estas cosas. Y aquí estamos nosotros también analizando esto. Qué afortunados que somos. Sí. Y dice así Srila Prabhupada, la palabra Sahasra Shirsnaha, no tiene puntito, Shirsna, es muy significativa. Aquel que tiene diversas energías y actividades y un cerebro maravilloso se le conoce como Sahasra Sirnasa. Sirnas, Sirsna. Sahasra Sirna. Esta cualificación solamente es aplicable a la personalidad de Dios y Krishna y a nadie más. La personalidad de Dios se sentía complacido yendo a veces a cenar a casa de Vidura y mientras descansaba ponía sus pies de loto en el regazo de Vidura. Maitreya se sintió inspirado pensando en la maravillosa fortuna de Vidura. El vello de su cuerpo se erizó y se sintió complacido de narrar los temas relacionados con la personalidad de Dios con gran deleite. Se les Eh, erizaron los vellos. Aquí un síntoma, ¿no? Aquí un síntoma de un devoto. Sí. Cuando los devotos hablan de Krishna, todos sienten éxtasis, todos pueden erizarse sus vellos, sentir éxtasis, llorar. De cuán maravilloso es el Señor. Entonces dijiste que cuando hay el puntito abajo de la H, no Es se ja. lee la H. No, no se lee el H. Muy bien. Muchas gracias. Pequeña clase de sánscrito. Como decía, son años y años para poder, y es tan increíble usted que viaja tanto a India, ver a esos niños hablando en sánscrito fluido, es increíble, ¿no? Todo increíble. Claro, Sí. estudian sánscrito y estudian los textos. Y hasta los mismos hindúes se quedan devotos de brahmanas de casta, hacen que los niños canten porque tienen esa forma de cantar perfecta y exacta. Eso son las glorias de Srila Prabhupada, sus milagros. Nadie creería que puede pasar esto. El texto siguiente, el 6, dice, Maitreya Uvacha, Yada Swada Bar Yaya Sardam Jayaha Yataha Swayambhuvo Manuha Prajanliha Pranatas Chedam Vedas Garbhan Avashata. Y la S con puntito es una sh, así, de sh. El sabio Maitreya dijo, oh Vidura, tras tu advenimiento, Manu, el padre de la humanidad, junto con su esposa, se dirigió de la siguiente manera al depositario de la sabiduría védica, Brahma, con reverencia y manos juntas. Es la actitud del devoto, ¿no? Acercarse con las manos juntas. Es una bonita forma de interactuar, ¿no? Con las manos juntas. No con los puños apretados, sino con las manos juntas. Es el mudra más poderoso, las manos juntas. ¿Alguien más? ¿Continúo? ¿O Continúa. día mañana? Un hito más para que otros más participen. Estamos bastantes hoy día. Mm. Dice, Tuam ekaha sarva bhutanam janakri vrittadaha pita tatapi naha prajanamte shushrusa kenavavavet. Tú eres el Padre de todas las entidades vivientes
y la fuente de su subsistencia, porque ellas han nacido de ti. Por favor, ordénanos cómo podemos ofrecerte servicio. Significado. El deber del Hijo no solamente es hacer que el Padre sea fuente de abastecimiento de todas sus necesidades, sino también, cuando ha crecido, debe ofrecer servicio. Esa es la ley de la creación, que comienza en tiempos de Brahma. El deber del Padre es alimentar al Hijo hasta que haya crecido, y cuando el Hijo ha crecido, es su deber ofrecer servicio al Padre. Un pequeño Aquí, comentario. pues la Solo que relación ideal, ¿no? De padre e hijo. Y como en todas las relaciones, los dos tienen que ser cualificados. Y si uno es un hijo del maestro espiritual, a veces puede que su orden no nos guste. Entonces ese es verdadero amor, cuando vamos a hacer lo que no nos gusta. Pero es la orden de un guru y es lo mejor. Él sabe que es lo mejor para nosotros. Es bastante singular esa parte, ¿no? Porque a veces somos muy felices con nuestros padres cuando nos alaban y nos dicen lo que nosotros quisiéramos hacer y no lo que nosotros debemos hacer o lo que se necesita hacer. Y el amor y la forma más grande de expresar el amor es cuando hacemos lo que nos dicen que hagamos y no quisiéramos hacer. Sí, más de la relación más es íntima con el maestro. Entonces, el gurú observa eso y da instrucciones más específicas, porque él ya conoce nuestra mente, ¿no? Si ve que somos frágiles, entonces nos pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Pero como vemos, eh, por eso es tan importante, ¿no? También la relación de Srila Prabhupada con su maestro espiritual. Le dio una instrucción muy fuerte y él se estuvo preparando para cumplir. Y eso fue el gran éxito de Srila Prabhupada. Y sí, en nuestro caso también, porque además pueden haber instrucciones muy difíciles, pero al quererla cumplir, el maestro empodera, da las cualidades para hacerlo. Y el maestro espiritual es experto en observar las cualidades de cada quien y dar servicio basado en eso. Aquí vemos que Swayambhuva Manu también tiene, tiene esa actitud y está pidiendo ofrecer servicio. No Sí, hay una vez, que desanimarse cuando el gurú regaña. no, no hay que, al Es contrario, que es una es una forma bendición. es una forma de que él tiene más confianza, más fe en uno, si Ujú. sabe que puede aguantar el regaño. Cuando ve que somos muy frágiles, y entonces el maestro es como el padre, ¿no? Si ve mucha fragilidad, entonces da mucha protección y un cuidado especial a nivel de sostener. Y cuando ve que estamos preparados, nos da instrucciones un poco más fuertes, pero de todas maneras el maestro y todos los devotos son una fuente de misericordia. Por eso algunas veces Krishna dice que los maestros son más misericordiosos que él mismo, ¿no? Porque están en el campo, como se dice, en el campo de batalla y pueden tener así relación no imparcial como lo hace el Señor. Mm. Texto 8. ¿Hay algún voluntario o sigue Triadish ¿O la madre? o Draupadi?
Yo voy a leer este. Voy a leer este. Está lindo. Tad videhi namastva tafyam karmasu idatmasitsu yakrite kritueha yaso visvah amutra chavaved. Oh tú, el adorable, dígnate darnos directrices para la ejecución del deber dentro de nuestra capacidad de trabajo, para que podamos seguirlo y lograr la fama en esta vida y progreso en la siguiente. Significado. Brahma recibió el conocimiento védico directamente de la personalidad de Dios, y todo aquel que desempeña los deberes que le ha confiado la sucesión discipular que proviene de Brahma, logrará sin duda alguna la fama en esta vida y salvación en la siguiente. La sucesión discipular que proviene de Brahma recibe el nombre de Brahma Sampradaya y desciende de la siguiente manera: Brahma, Narada, Vyasa, Matwa, Muni, Purna Prajna, Padmanabha, Nrihari, Madhva, Ashokya, Jayatirtha, Yanyasindhu, Dayanidhi, Vidyanidhi, Rajendra, Jayadharma, Purushottama, Brahmayatirtha, Vyasatirtha, Lashmipati, Madhavendra Puri, Ishvara Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Swarupa Damodar y Sirupa Goswami y otros. Sri Raghunath Das Goswami, Krishna Das Goswami, Narottam Das Thakur, Vishwanatha Chakravarti, Jagannatha Das Babaji, Bhaktivinoda Thakur, Gaura Kishore Das Babaji y Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati y Ase Bhaktivedanta Swami. Esta línea de sucesión discipular que proviene de Brahma es espiritual, mientras que la sucesión genealógica que proviene de Manu es material. Pero ambas se encuentran en la marcha progresiva hacia la misma meta, la conciencia de Krishna. Jai. Qué Así que afortunados somos. sí, la administración universal para la humanidad es el Manu Samhita, porque los Manus son los progenitores y los que crearon las leyes para tener un equilibrio religioso en el mundo material. Pero para ISKCON, para nosotros, son los libros de Srila Prabhupada, nuestras leyes. Así dicen los maestros. Y somos muy afortunados porque venimos de toda esa línea, ¿no? Toda esa línea discipular. Entonces hay que seguir la marcha progresiva hacia la misma meta de conciencia de Krishna, conciencia de Dios. Muy bien. Entonces, Brahma es nuestra sucesión espiritual y Manu, los Manus son las leyes materiales. Que a veces los devotos leen el Manu Samhita, pero hay muchas situaciones culturales o tradicionales más de la India. Por eso todo lo que nosotros estudiamos tiene que ser eh, actualizado por Srila Prabhupada y por nuestros maestros que están en diferentes lugares del planeta, ¿no? Texto 9. Leo un poquito yo, poquito. Jai. Brahmo vacha pritastubhya mahantata swastistat vam kshitishvara yanni
nirvyalikena rida sadimeti atmanarpitam. Brahma dijo, mi querido hijo, oh Señor del mundo, estoy muy complacido contigo y deseo todas las bendiciones para ambos, tú y tu esposa. Sin ninguna reserva, se han entregado a mí con su corazón a la espera de mis instrucciones. Significado. La relación entre el padre y el hijo siempre es sublime. El padre, de una forma natural, está inclinado con buena voluntad hacia el hijo y siempre está dispuesto a ayudar al hijo en su progreso en la vida. Pero a pesar de la buena voluntad del padre, a veces el hijo se descarría debido a que utiliza erróneamente su independencia personal. Toda entidad viviente, por pequeña o grande que sea, tiene la elección de la independencia. Si el hijo sin ninguna reserva está dispuesto a ser guiado por el padre tiene un deseo 10 veces más grande de instruirle y guiarle por todos los medios. La relación entre padre e hijo que se muestra aquí en los intercambios entre Brahma y Mano es excelente. Ambos, padre e hijo, tienen el nivel requerido y toda la humanidad debe seguir su ejemplo. Manu, el hijo, pidió al padre Brahma sin ninguna reserva que le instruyera, y el padre, que estaba pleno de sabiduría védica, se sentía muy contento de instruirle. El ejemplo del padre de la humanidad debe ser rígidamente seguido por la humanidad, y eso hará avanzar la causa de la relación entre padre y hijos. Entonces aquí nos demuestra la relación ideal. Después cada uno debemos de actualizarla a segunda de nuestro karma y situación real en nuestra vida, pero esto es lo ideal de la relación, ¿no? De reciprocidad, siempre vemos que tiene que haber reciprocidad en todas las relaciones. Texto 10. Etavati atmayairvira karyahi apachitir gurau satya pramattair griyeta sadaram gata matsarai. Traducción, oh héroe, tu ejemplo es perfectamente adecuado para un hijo en relación con su padre. Esa clase de adoración hacia el superior es necesaria. Aquel que está más allá del límite de la envidia y que es cuerdo, acepta la orden de su padre con gran deleite. Aquel que está más allá del límite de la envidia. E intenta ejecutarla con toda su capacidad. Significado. Cuando los 4 anteriores hijos de Brahma, los sabios Sanaka, Sanatana, Sanandana y Sanatkumara, rehusaron obedecer a su padre, Brahma se sintió mortificado y su ira se manifestó en la forma de Rudra. Brahma no había olvidado ese incidente y por lo tanto, la obediencia de Manu, Swayambhuva, era muy alentadora. Desde el punto de vista material, la desobediencia de los 4 sabios a la orden de su padre era sin duda abominable, pero debido a que esa desobediencia tenía un propósito superior, estaban libres de la reacción a la desobediencia. Sin embargo, aquellos que desobedecen a sus padres en términos materiales reciben sin ninguna duda una reacción disciplinaria por su desobediencia. La obediencia de Mano a su padre en términos materiales se encontraba ciertamente libre de envidia, y en el mundo material es imperativo para los hombres corrientes seguir el ejemplo de Mano. Entonces, más allá de los límites de la envidia, el que está acuerdo acepta la orden de su padre con gran deleite. Entonces hay 2 situaciones aquí muy importantes, ¿no? Si uno no sigue a unos padres cualificados, claro, si uno sigue las instrucciones espirituales de los padres,
recibe así muchas bendiciones, pero bueno, el ejemplo de los Kumaras. De todas maneras quedaban libres del pecado de la desobediencia porque ellos emprendieron un camino espiritual y eso se puede aplicar a muchos de nosotros también. A veces los padres se enfocan mucho en nuestro bienestar material y entonces está bien si uno tiene unos ideales, unos valores más elevados, enfocarse más en desobedecer a los padres. Es como si un maestro te da unas instrucciones que van en contra de los principios. Uno tiene que tener sentido común también. O si tiene superiores que van en contra de los valores y los principios espirituales, también uno se puede rebelar. Pero en otro caso, aquí como explica Srila Prabhupada, si uno desobedece solo para, en términos materiales, sin duda va a tener reacción porque, como mencionamos, va a quedar endeudado con sus padres. Los padres generalmente dan todos para el bienestar de sus hijos y si uno no reciproca, va a quedar endeudados. Y esas deudas se acumulan y se transforman en actividades pecaminosas que lo van arrastrando a uno para abajo. Entonces vemos que la entrega de mano a su padre estaba libre de esa envidia, que a veces hay mucho en todas las relaciones. Uno puede observar, los padres tienen un negocio, quieren que los hijos sigan el mismo negocio, después se la pasan peleando porque los hijos tienen otras ideas y el padre quiere seguir a lo antiguo y siempre hay una situación de control y de ego que se vuelve envidia entre los mismos padres y madres, etcétera. A veces no hay una relación de servicio y de bienaventuranza, es también una relación de envidia y competencia, ¿no? Para el control. Y ni hablar de todas las degradaciones que hay en esas relaciones también en el mundo material debido al ego falso y a la envidia. ¿Comentarios? ¿Quieres seguir con el texto 11? Claro. Pues entre Draupadi y Triadish. Sí, vamos, Triadish. No, Madre Draupadi. ¿Está lista, Madre Draupadi? Sí. Entonces, le escuchamos. Dice, Swatwamasya asyama patyanim sadrishani atmano nahim utpadya shasha dharmenam yam yagnai purusham yagyan. Puesto que tú eres mi muy obediente hijo, te pido que engendres en el vientre de tu esposa hijos cualificados como tú. Rige el mundo en acuerdo con los principios del servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios y así adora al Señor mediante realización de yagnas. Significado. Aquí se describe claramente el propósito de la creación material por parte de Brahma. Todo ser humano debe engendrar buenos hijos en el vientre de su esposa como sacrificio con el propósito de adorar a la Suprema Personalidad de Dios mediante el servicio devocional. En el Vishnu Purana 389 se afirma: Varna Shrama Chara Vatam Pureshena Parapunam Vishnur Aradyate Panta Nanjat Tatosha Karanam. Se puede adorar a la Suprema Personalidad de Dios Vishnu mediante el desempeño apropiado de los principios de Varna y Ashrama. No hay otra alternativa
que apaciguara al Señor mediante la ejecución de los principios del sistema Varnashrama. La adoración a Vishnu es el objetivo final de la vida humana. Aquellos que se acogen a la licencia de la vida matrimonial para el disfrute de los sentidos, deben también aceptar la responsabilidad de satisfacer a la suprema personalidad de Dios Vishnu. Y el primer escalón es el sistema Varnashrama Dharma. El Varnashrama Dharma es la institución sistemática para avanzar en la adoración a Vishnu. Sin embargo, si alguien se ocupa directamente en el proceso del servicio devocional a la suprema personalidad de Dios, puede que no lo sea necesario seguir el sistema disciplinario de Varnashrama Dharma. Los otros hijos de Brahma, los Kumaras, se ocuparon directamente en el servicio devocional y de ese modo no tuvieron necesidad de ejecutar los principios de Varnashrama Dharma. Entonces aquí ya van tres instrucciones, ¿verdad? Engendra hijos con tu esposa tan buenos como tú, buenísimos, increíbles, como dirían. Mm. Premio. Engendra hijo buenísimo, rige el mundo en acuerdo al servicio devocional, bajo los principios de Dios, y hazlo con un espíritu de satisfacer a Dios. Haz todos tus sacrificios, tus yagyas, con ese espíritu, ¿no? Y obviamente menciona el Varnashrama, porque recordamos que Manu es un administrador del universo y del mundo material. Entonces, el Varnashrama Dharma es la organización para que haya una cierta organización religiosa y no nos degrademos al estado animal. Pero ya una vez que uno se ocupe paso a paso en el servicio devocional, puede obviamente trascender los rituales y todo el sistema pues, de casta y de organización. Entonces aquí van ya de una las tres instrucciones. Texto 12. 12. Ujú. Param Shushrushanam Mahyam Syat Praja Rakshayanipra Bhagavamste Prayavartur Krikisho Nutushyati. Oh Rey, si puedes dar protección adecuada a los seres vivientes del mundo, ese será el mejor servicio que puedas ofrecerme. Cuando el Señor Supremo vea que eres un buen protector de las almas condicionadas, el amo de los sentidos estará satisfecho contigo, sin duda alguna. Significado. Todo el sistema administrativo está organizado con el propósito de ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Brahma es el representante de la suprema personalidad de Dios y Manu es el representante de Brahma. De forma similar, todos los demás reyes en los diferentes planetas del universo son representantes de Manu. El libro de leyes de toda la sociedad humana es la Manu Samhita, que dirige todas las actividades hacia el servicio trascendental del Señor. Cada rey, por lo tanto, debe saber que su responsabilidad administrativa no es meramente exigir impuestos a los ciudadanos, sino encargarse personalmente de que los ciudadanos bajo su rango, bajo su cargo, estén siendo educados en la adoración de Vishnu. Todos deben ser educados en la adoración a Vishnu y ocupados en el servicio devocional de Rishikesh, el propietario de los sentidos. El destino de las almas condicionadas no consiste en satisfacer sus sentidos materiales, sino en satisfacer los sentidos de Rishikesh,
la suprema personalidad de Dios. Ese es el propósito de todo el sistema administrativo. Aquel que conoce este secreto, tal como se revela aquí en la versión de Brahma, es la cabeza administrativa perfecta. Aquel que no conoce esto es un administrador de pacotilla, educando a los ciudadanos en el servicio devocional del Señor. El dirigente del Estado puede quedar libre en su responsabilidad. De lo contrario, fracasará en el pesado deber que se le ha confiado y de este modo será digno del castigo de la suprema autoridad. No hay otra alternativa en el desempeño del deber administrativo. Qué Aquí, texto, ¿eh? aquí nos está dando una clara idea de del tipo de administradores de pacotilla que tenemos en el mundo. Todos están solo satisfaciendo sus sentidos y piensan que son las grandes personalidades, por eso nos llevan a la sociedad a un verdadero caos. Cada medida que toman es un caos. Yo veo en cada país es el mismo programa, todos en contra del presidente y después todos queriendo elegir un presidente. Y estos que son de pacotilla no tienen idea de cuál es el verdadero propósito de ser un administrador. Y con un pequeño antecedente, que no saben que se están llevando el karma, la una cuarta parte del karma de toda la población. O sea, qué desafortunados. Están queriendo ser presidentes para hacer tonteras y cargarse con el karma de toda la sociedad. Y el Srimad Bhagavatam, en una parte que leímos, dice que no solo el presidente, todo su gabinete de asistentes reciben el mal karma de la mala administración. Hmm. Pero bueno, aquí también cuando estudiamos en las clases, el maestro nos incita a aterrizar en ese tema a nivel social, como tú lo hiciste, también a nivel de nuestra comunidad de ISKCON y en nuestra vida diaria. Entonces aquí es muy hermoso como que el mejor servicio que podamos hacer, ¿no? Brahma dice eso, que es el maestro espiritual original. Protección adecuada a los seres vivientes del mundo material. Cuando el Señor Supremo vea que eres un buen protector de las almas condicionadas, Él estará muy satisfecho contigo sin ninguna duda. Varias veces vemos que eso es como que es el top para Dios, ver que cuidamos de los demás, que hacemos el servicio misionero para ayudar a las almas condicionadas, que eso obviamente es lo que más nos puede ayudar a nosotros mismos, ¿no? Por eso el servicio administrativo, por ser libre de pecado, tiene que ser enfocado en esto, ¿no? El mejor servicio. Es un sistema administrativo espiritual. Entonces, ayudar a realizar esa meta espiritual y también proteger el espacio también de la persona que no están interesada en eso y quieren aprovecharse y así. Es todo un tema que lo vamos también a seguir viendo en el Srimad Bhagavatam. Y lo vamos a ver con Barajadeva cuando viene también en otra escala, ¿verdad? A salvar el planeta de las actividades demoníacas. Ese es un texto para anotarlo en nuestra pizarra personal. Por lo menos cuando hablamos de política. Yo no Ujú. debo hablar de política, es perder el tiempo. Sí, la política material es perder el tiempo porque está todo basado en las cuatro necesidades materiales, ¿no? Comer, dormir, aparearse, defenderse. Por eso todo se degrada ahí y es todo muy patético o de pacotilla, como dices. Un texto más, Triadish, para hoy. Madre, ¿vio? Ok. Sí. Yesam na tushno bhagavan
Yagnalingo Janardanaha, Te Samsramo Hi Apartaya, Yat Atma Nadritaha Swayam. La suprema personalidad de Dios, Janardana, sí, Krishna, es la forma que acepta todos los resultados de sacrificio. Si él no se siente satisfecho, el esfuerzo por avanzar es inútil. Él, él es el ser supremo y por consiguiente, aquel que no le satisface neglige sin duda sus propios intereses. Significado. Brahma es nombrado la cabeza suprema de los asuntos universales y él a su vez nombra a Manu y a otros como encargados directos de la manifestación material. Pero todo ello tiene como propósito la satisfacción de la suprema personalidad de Dios. Brahma sabe cómo satisfacer al Señor y de forma similar, las personas ocupadas en la línea del plan de actividades de Brahma también saben cómo satisfacer al Señor. El Señor se satisface mediante el proceso del servicio devocional, que consiste en en los 9 procesos de oír, cantar, etc. Es un es en su propio interés que el individuo debe realizar el servicio devocional prescrito. Y todo aquel que neglige este proceso, neglige su propio interés. Interesante, ¿no? Todo el mundo quiere satisfacer sus sentidos, pero por encima de los sentidos está la mente, y por encima de la mente está la inteligencia. Por encima de la inteligencia está el yo individual, y por encima del yo individual está el super yo. Por encima incluso del super yo se encuentra la suprema personalidad de Dios, Vishnu Tattva. Si Krishna es el Señor primigenio y la causa de todas las causas. El proceso completo del servicio perfeccionador consiste en ofrecer servicio para la satisfacción de los sentidos trascendentales de Sri Krishna, al cual se le conoce como Janardana. Jai. Muy bien, aquí se recalca entonces, el texto anterior decía qué es lo que satisface más al Señor. Y si Él no está insatisfecho, nuestra marcha no va a ser progresiva para nada. Entonces, el que no satisface al Señor también no cumple con los propios intereses trascendentales, ¿verdad? Así que no hay mucha opción, ¿eh? O servimos a la mente o servimos al Señor Supremo. Y la manera es entender que nuestros sentidos están para satisfacer a los sentidos trascendentales del Señor. Y no es tan difícil. Sí, Triadis, por favor. Podemos ofrecer una flor, una hoja, agua, con amor y devoción, y abstenernos de cometer actos pecaminosos. Eso va a satisfacer mucho al Señor y nos va a ayudar a progresar como seres humanos. Sí, porque si Él no se siente satisfecho, el esfuerzo por avanzar es inútil. Y en el Bhagavad Gita nos dice, ¿no? Todo lo que Él le agrada, ¿no? Quien es muy querido por mí, ahí lo estamos leyendo los domingos. Todas las cualidades hermosas que se basan básicamente en querernos entre nosotros mismos y tomar esa misión así. Ya sabemos lo que
a él le hace feliz, ¿no? Le agrada. No sé si hay más comentarios, Triadish, No. Draupadi, todos los demás, gracias por acompañarnos en la lectura. Mañana seguimos para ver el hermoso pasatiempo de Sri Varajadeva. Amén.